les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés. La batalla de Magnèsia forma part de l'anomenada Guerra Romano-Síria, que realment és una guerra entre Roma i els seus aliats en el món grec per una banda i l'imperi selèucida i els seus per l'altra. Hi van haver grecs en els dos bàndols segons les aliances canviants entre les diferents polis. Aquest conflicte té lloc en el mateix marc de les tres guerres macedòniques, que són les que van enfrontar a Roma i al regne de Macedònia pel control de Grècia. De fet, aquesta guerra és una conseqüència de la derrota de Macedònia per part de Roma al 196 abans de Crist. Donat que l'imperi selèucida tenia una aliança amb els macedonis que havien sigut derrotats, durant 4 anys es va donar el que es pot anomenar una guerra freda entre Roma i l'imperi fins al moment en què va esclatar la guerra. Curiosament, Macedònia va combatre aquest cop al costat de Roma, en compliment del tractat de pau que havien acordat amb els romans al final de la Segona Guerra Macedònica, que els convertia en aliats. La guerra amb l'imperi selèucida té la particularitat de ser la que obre el pas als romans al continent asiàtic. La guerra, que va durar 4 anys, del 192 abans de Crist al 188 abans de Crist, i va acabar amb una victòria absoluta dels romans. Després d'haver derrotat a Cartago i a Macedònia, el fet d'expulsar l'imperi selèucida de la costa d'Anatòlia, a l'actual Turquia, va deixar els romans com a única potència al Mediterrani. De fet, la batalla de Magnèsia, que va tenir lloc a Lídia, on Antíoc III el Gran mai havia pogut pensar que els romans arribarien. Benvinguts a la batalla de Magnèsia, benvinguts a les portes de Troia. Benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de nou d'una batalla del món antic, d'una batalla de l'antiguitat, i ho tornem a fer amb un convidat que ja ens ha visitat en diverses ocasions, el Jorge Haro, expert en el tema. Benvingut. Hola, buenas. Jorge, les conseqüències de la batalla de Magnèsia delimitaran els límits de l'imperi romà? Sí, podemos decir que sí. Esta es la guerra que empieza a marcar lo que será la frontera futura entre el Imperio Romano y el Imperio Seleucida y los imperios que posteriormente sustituyen en ese mismo territorio al Imperio Seleucida, el Imperio Parto, el Imperio Persa, que todos más o menos respetan esa frontera, esa misma zonas de influencia que ya habían existido incluso en el Imperio Persa. Es decir, muy difícilmente o nunca un imperio que tiene su centro en la zona de Mesopotamia, Persia, nunca llega a conquistar territorio europeo y le es muy difícil, o no lo consigue nunca, conquistar las costas del Mediterráneo, Egipto, la zona de Levante y Anatolia. Segueix-nos a facebook.com/Portes de Troia o a Twitter @Portes de Troia. Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes. I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Comencem el programa de les portes de Troia d'avui. També donem la benvinguda a l'Alberto Reche, que ens acompanyarà també al llarg del programa. És que s'ha oblidat de mi, però bueno. Algun dia havia de passar per primera vegada. Jo també t'estimo. Bueno, et donem pas de la primera pregunta també. Com dèiem, tenim de convidat al Jorge per parlar de la batalla de Magnèsia. Un programa on també farem referències a la batalla de Pydna, que vam fer fa uns mesos, i que recomanem també que escolteu per tal de que us pugueu sentir més còmodes en el context de l'època. Però per qui no ho hagi fet, Jorge, podríem començar posant en antecedents als nostres estimats oients per tal de que coneguin el que parlarem durant el programa d'avui. Sí, bueno, la República Romana se había implicado pues en la complejidad de la política griega, en las alianzas entre polis y todos estos conflictos de Grecia, desde la Primera Guerra Macedónica, que esto es no es de la que hablamos en el programa de Pydna, pero el programa de Pydna refiere a cómo acaba la última de las guerras macedónicas, ¿no? Entonces el enfrentamiento con el Imperio Seleucida llega cuando el Imperio pasa a ocupar el lugar de Macedonia como actor de Estado helenístico influyente en la zona. Después de la derrota de Macedonia en la Segunda Guerra Macedónica, que acaba en 196 a.C., el Imperio Seleucida, digamos, que ocupa el lugar de Macedonia. Roma acude a Grecia pues con el objetivo básicamente de ayudar a sus dos mejores aliados en esa zona, que lo fueron durante muchísimo tiempo, que son el reino de Pérgamo y Rodas. Rodas no es solo la isla que hoy conocemos con ese nombre, sino que era un estado que incluía algunos territorios ya en la costa de Anatolia, territorios griegos, y los rodios tenían fama de ser unos grandes diplomáticos, y yo diría que sí que lo eran, porque tenían el acierto de estar prácticamente siempre en el bando ganador. Incluso ellos en las guerras civiles de la República Romana también tienen el acierto de estar también con el que gana la guerra civil. Y esto les permitió conservar su independencia nominal durante prácticamente todo el periodo imperial. Es decir, cuando hablamos del Imperio Romano, a veces no somos conscientes de que ahí había estados que teóricamente eran independientes y que eran otra cosa. Rodas era uno de estos. Y además era un lugar muy apreciado por los romanos, porque era donde se enviaban las familias importantes, enviaban a sus hijos a educarse y a aprender la cultura griega. Y luego Pérgamo. Pérgamo es un reino helenístico fundado pues por uno de los generales de Alejandro, igual que los demás reinos helenísticos, igual que Macedonia, que el Imperio Seleucida, el Egipto tolemaico. En realidad es una especie de abuso de confianza, porque Pérgamo el general no es rey de Pérgamo, es un gobernante que en principio depende del Imperio Seleucida, pero allí es Atalo, y entonces la dinastía atálida se hace fuerte en Pérgamo, es independiente de facto, y realmente tarda unos 40 años aproximadamente en declararse rey. Sin embargo, es independiente. Es un estado bastante pequeño. Está limitado al principio, está muy alrededor de la ciudad de Pérgamo. Y para mantener su independencia, pues fue trabando alianzas a lo largo del tiempo. Y la última alianza que tiene es con Roma. Y es una alianza que mantiene mucho tiempo, hasta que incluso el último rey de Pérgamo, que es Atalo III, muere sin descendencia y le deja su estado, su reino, se lo deja a la República Romana. Es decir, prefiere que sea parte de Roma antes de formar parte de cualquier otro estado de la zona. No, això mola molt, no? Això és com si Felip VI un dia d'aquests decideix fer testament i deixa, no, Catalunya a la República Catalana, no? Ha de patir, no? Bueno, ara que ja hem vist aquest context de la batalla que parlarem avui, ja endinsem-nos una mica més a definir els dos contendents, no? Quines van ser les causes principals que desencadenen aquesta guerra entre, per una banda, Roma i els seus aliats, i per altra banda, l'Imperi Selèucida i els seus aliats? Bueno, la guerra la busca y la provoca el Imperio Seleucida por diversos motivos. Después de esta especie de guerra fría que se mantiene 4 años, pues ellos provocan la guerra. Tradicionalmente los seleucidas son el más importante de los estados helenísticos, y entonces quieren intervenir en Grecia una vez que se ha debilitado en Macedonia, y además porque los romanos, que son un actor político que no es helenístico, que no forma parte de la cultura griega, pues los quieren expulsar.
quieren sacarlos de Grecia. Y a esto hay que sumar también que el Imperio Seleucida, que tenía una alianza con el Reino de Macedonia, esta alianza no era contra los romanos, era una alianza contra el Egipto de los Ptolemaicos, pero durante la Segunda Guerra Macedónica el Imperio Seleucida no puede intervenir contra Roma para ayudar a Macedonia porque está en guerra con Egipto. Es una guerra que acaban ganando los seleucidas y, bueno, en realidad tuvieron los seleucidas con el Egipto de los Ptolemaicos, tuvieron 6 guerras. Estuvieron en guerra prácticamente desde el principio de la fundación de los estados helenísticos hasta el final. Y bueno, en este caso es la quinta guerra entre el Imperio Seleucida y Egipto, y ellos acaban ganando esa guerra, conquistan Palestina hasta la zona de Gaza. Y una vez que han ganado esa guerra, pues tienen las manos libres para intervenir en la política griega. Molt bé, com ja ens estem acostumant en aquesta sèrie de programes que el nostre convidat ens porta sobre batalles del món antic, quan parlem de Grècia no podem fer-ho mai sota la perspectiva d'una unitat política. En aquests moments, Jorge, quin és el joc d'aliances de les polis gregues? Bueno, en este momento, en Grecia siempre, desde la más antigüedad, digámoslo así, siempre las polis, aparte de ser cada una independiente, sí que es cierto que tienen ligas entre ellas. Es decir, la política griega siempre incluye alianzas entre ciudades. Las alianzas más conocidas, las ligas, normalmente son regionales. Es decir, la Liga Beocia, pues es de Beocia. La Liga Etolia, de Etolia. La Liga del Peloponeso, pues del Peloponeso, las ciudades jonias. Estas alianzas después se amplían y van ganando influencia según si una ciudad o o varias ciudades de una de esas ligas gana la preponderancia en Grecia. En el momento en el que estamos hablando, las principales ligas son la Liga Etolia, que en origen es de la región de Etolia, que está, digamos, al noroeste de la zona de Atenas y de Tebas, o sea, no incluiría Atenas y Beocia y Tebas y todas estas ciudades, pero en este momento sí, porque como es una liga que se ha vuelto importante, pues incluye ciudades como Atenas. Y esta está enfrentada a la Liga Aquea. La Liga Aquea tiene su centro en el Peloponeso, aunque en principio no incluía a Esparta. Esto va a ser una de las claves que explican esta guerra, es el hecho de que después de que en la guerra macedónica la Liga Etolia ha actuado como aliada de Roma, la Liga Aquea ha sido neutral, pues hay una guerra en la cual pretenden meter por la fuerza a Esparta dentro de la Liga Aquea. Esta es la guerra del rey Nabis, es como se conoce. Nabis parece ser que era un rey espartano. En aquella época en Esparta quien tenía el poder eran los mercenarios, es decir, los espartanos que habían sido mercenarios de otros estados. Y el rey Nabis parece ser mantener la independencia de Esparta e incluso, además, aprovechando estos conflictos, ganar una cierta influencia en el resto de Grecia. Parece que quería restaurar la antigua grandeza de su polis. Y bueno, tiene una guerra con la Liga Aquea. En un momento dado, él llama en su ayuda a la Liga Etolia y los etolios van a ayudarle, pero al mismo tiempo lo asesinan, que es una lástima porque el personaje daba para más, pero aquí los guionistas nos lo quitan de en medio, ¿no? Y esto es lo que acaba provocando la intervención de Roma. Roma va a Grecia y acaba pues derrotando a Esparta en una guerra, y a Esparta pues la meten por la fuerza en la Liga Aquea, que es la que está pasando a llevarse bien con Roma, porque los etolios tienen una serie de problemes ja con los romanos que ara explicaremos. Molt bé, doncs ara ja hem vist una mica la situació interna o les aliances entre ciutats, entre estats grecs, però com deies abans, ha arribat un moment, ara que ja ha pacificat o que ja ha solucionat els seus problemes amb Egipte, que l'imperi selèucida vol intervenir més activament a la política grega, per entendre'ns. Com ho fa? Com comença a jugar aquest paper polític? Bueno, lo primero que hace el imperio selèucida para intervenir en la política griega, curiosamente, es acudir a los aliados de Roma, a la Liga Etolia,
los que han luchado con Roma en la guerra contra Macedonia, para empezar a convencerles, y ya de por sí ellos ya estaban bastante convencidos, de que Roma no les ha recompensado lo suficiente por su colaboración en la guerra con Macedonia. Cosa que en parte es cierta, porque la victoria de Quinocéfalos, que es donde acaba la Segunda Guerra Macedónica, no es una victoria aplastante de los romanos. Entonces, cuando los romanos firman la paz con Macedonia, es una paz en la cual ellos han ganado la guerra, pero no le ponen unas condiciones muy duras. Y, de hecho, convierten a Macedonia en aliada de Roma. Esto es una cosa que los romanos hacían mucho. Es decir, una vez has ganado una guerra, pues el estado al que has derrotado pues pasa a ser tu aliado. Entonces, en el conflicto del que hablábamos antes, el conflicto que hay en Esparta, que viene por los equilibrios que intenta hacer el rey Nabis entre la Liga Aquea y la Liga Etolia, pues acaba provocando esa intervención que decimos de Roma, que derrota a Esparta y que además deja a Esparta de ser un actor en la política griega ya para siempre. Incluso ya no es ni un actor secundario, cuando antes había sido el gran protagonista, ¿no? Esta es lo que provoca esta intervención. Después, los romanos, cuando han acabado de derrotar a Esparta, se van de Grecia. Es decir, ellos retiran sus ejércitos de Grecia, y en Grecia en principio no hay ninguna influencia romana. Pero aún así, en el año 192, el emperador Antíoco III envía un ejército a Grecia para intervenir en los conflictos entre la Liga Etolia y la Liga Aquea y otras ciudades, porque también hay ciudades que no están en ninguna de las dos ligas. Y bueno, envía este ejército, y ahí es donde empieza primero de todo a intentar intenta restablecer un poco la unidad griega, intentando convencer a la Liga Aquea y a la Liga. Él ya tiene una alianza con la Liga Etolia, intenta convencer también a la Liga Aquea de que se unan a ellos, y también a Macedonia. Esto no lo consigue. De hecho, Macedonia, cuando empieza la guerra, Macedonia va a luchar al lado de Roma, con quien ha firmado una alianza. Y bueno, cuando en Roma se sabe todo esto, Roma también responde enviando su propio ejército a Grecia. Ahí es donde empieza la guerra. A les portes de Troia, la història a la ràdio. Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat. Molt bé, seguim aquí a les portes de Troia, en aquest moment en què ja s'estan començant a albirant els motius d'aquest enfrontament a Grècia entre Roma i l'imperi selèucida. Jorge. Bueno, en un primer momento la guerra empieza en Grecia. Es decir, el ejército que Antíoco ha enviado a Grecia no es un ejército para enfrentarse a los romanos, porque además los romanos ya se habían ido de Grecia. Es más bien un ejército pues para ocupar un país sin casi oposición, porque ya la mayoría de ciudades que hay en Grecia o son aliadas de Antíoco o no son enemigas. Y además se van cambiando de bando. Antíoco fue recibido, porque él fue personalmente a Grecia también, fue recibido con entusiasmo por las ciudades. Le abrían las puertas y lo recibían incluso como un libertador. Y era un poco la idea de volver a restablecer la grandeza del imperio de Alejandro, ¿no? Y bueno, por su parte, cuando la República de Roma envía también su ejército, envía un ejército consular mandado por Mancio Aquilio Glapión, con uno de los dos cónsules de ese año, y manda un ejército más fuerte que el de Antíoco. Son 2 legiones, cada una de las legiones con su respectiva ala, o sea, cada legión llevaba otra, digámoslo así, legión gemela, pero formada por aliados de Roma, aliados itálicos,
Y eso en total sumaba unos 20.000 hombres de infantería y 2.000 jinetes. Además de esto, como pasa en las guerras posteriores a la derrota de Cartago, Roma lleva elefantes de guerra. Lleva elefantes de guerra de los que antiguamente tenía Cartago, entrenados en el norte de África. Lleva 12 elefantes de guerra. Mancio Aquilio lo primero que hace es ir a reunirse con Filipo de Macedonia, que es el que ha sido su enemigo hasta hace 4 o 5 años, cuando ha terminado la guerra, y ahora es aliado. Y bueno, Filipo respeta su alianza. Entonces las ciudades griegas también empiezan a hacer un poco lo mismo, empiezan a recibir a los romanos, pues abriéndoles las puertas y pasándose en masa a su bando, porque viene con un ejército más fuerte. Además de esto, en algunas zonas, como por ejemplo en Atamania, que es una zona del norte de Grecia, pues sí que hay una alianza bastante más fuerte con los romanos, porque son más bien partidarios de Macedonia. Antíoco III, pues como sabía que no tenía un ejército comparable, lo que hizo es ponerse a la defensiva. Y además pidió refuerzos a la Liga Etolia y comprobó que sus aliados no le enviaban la cantidad de refuerzos que él esperaba, ni mucho menos. Es de suponer que estaban esperando a ver qué pasaba, por si acaso había que cambiarse de bando otra vez. Molt bé, i ara que tenim ja les tropes al taulell de joc, hi ha un joc molt important que és que generarà una batalla, que són les Termòpiles, però ja és un joc que en sona, no? Perquè hi ha hagut altres grans batalles. Per què és especialment important aquest indret? Bueno, en las Termópilas hay una batalla que es mucho más famosa que las demás, pero en las Termópilas se ha librado a lo largo de la historia varias batallas. Y es muy normal, porque las Termópilas es un paso estratégico y es muy fácil de defender. Entonces, evidentemente, pues Antíoco lo que hizo es elegir este sitio para frenar a los romanos. Como se tenía que poner a la defensiva y no tenía un ejército comparable, pues adoptó esa táctica defensiva, construyó fortificaciones y nada, se puso a defender el paso de las Termópilas. Para evitar que los romanos atacaran por alguno de los pasos montañosos, dando un rodeo, pues contó con sus aliados de la Liga Etolia. Entonces pidió a las ciudades de la Liga que bloquearan ellos, que enviaran tropas a bloquear los pasos estratégicos. Y aquí, otra vez, las consideraciones políticas que hay entre la Liga Etolia le juegan una mala pasada. Porque cuando están reunidos, los etolios no saben muy bien, los de la Liga, si es mejor ir a defender los pasos o quedarse donde tienen su ejército, que es en la ciudad de Heraclea, para defenderla si Antíoco pierde la batalla, o bien para pasarse de bando, que esto no lo sabemos, ¿no? Total, que al final, como no se ponen de acuerdo entre los propios etolios qué es lo que tienen que hacer, envían medio ejército a proteger los pasos de montaña y la otra mitad del ejército lo dejan en Heraclea. Y en la batalla, pues los romanos atacan los 3 pasos de montaña. Entonces ellos no tienen éxito, pero uno de los 3 consiguen forzar el paso y consiguen meter un ejército por allí, con lo cual atacan a Antíoco desde 2 frentes. Y Antíoco pues se retira, su ejército se retira y sufre pues una especie de desbandada. Prácticamente se queda sin ejército y la catástrofe pues es absoluta. Y además, para colmo de males, la flota romana destruye la flota de Antíoco en la batalla de Córicos. Y entonces Antíoco tiene que volver a Asia, que además tiene que volver, pasa el estrecho de Dardanelos, pero igualmente vuelve por tierra, es decir, no puede ni siquiera le queda un barco para irse él, y vuelve prácticamente sin ejército. Ahí prácticamente parece que la guerra se ha terminado, y de hecho Roma pues manda a su casa a los rodios y a Eumenes de Pérgamo, porque ya no necesita que sigan luchando a su favor. Las ciudades griegas pues se rinden sin luchar. Molt bé, estem descrivint aquesta retirada d'Antíoc III, però un cop s'acaba aquesta batalla a Grècia, aquesta guerra continuarà a l'Àsia i també tindrà elements de batalla naval. Sí, una vez que se termina la guerra en Asia, pues al siguiente año
lo que hay son varias batallas navales que en general lo que hacen es consolidar la ventaja que tienen Roma, Rodas y Pérgamo, aunque pierden alguna batalla, consolidar la ventaja que tienen con el Imperio Seleucida. Y ya con esta ventaja, en el año 190, los romanos envían un ejército a Asia. Esto es algo que es una de las claves de esta guerra, porque Antíoco nunca había previsto que los romanos iban a intervenir en Asia, que le enviaran un ejército hasta allí. Si pensaba combatir con ellos simplemente en Grecia. Y además es que los romanos, después de la batalla de Córicos, no habían desembarcado porque no habían querido. Es decir, ellos llegan con su flota, se ponen en el puerto de Éfeso, forman todas las flotas, la romana, la de Pérgamo y la de Rodas, haciendo una especie de exhibición de fuerza, pero no desembarcan. Entonces Antíoco daba por sentado que los romanos no tenían ninguna intención de ir a Asia, cosa que en parte tenía razón, porque los romanos cuando mandan su ejército a Asia no van realmente con la intención de luchar, sino más bien con la intención de negociar. Ellos quieren negociar una paz y, bueno, meten su ejército en Asia, en la zona, además por la zona más cercana a Pérgamo, y manda el ejército Lucio Cornelio Escipión. Lucio, no es, o sea, es el hermano de Publio, que es el Publio Cornelio Escipión, el que había derrotado a Aníbal en Zama. Lo que pasa es que en la negociación no llegan a ponerse de acuerdo. Es decir, los negociadores del emperador sí que ofrecen liberar las ciudades griegas de Jonia y Eolia, que son pues una zona concreta de la costa de la actual Turquía, y las islas de esa zona también, y además ofrecen pagar la mitad de los gastos de la guerra. Y Roma esto no lo considera suficiente. Roma considera que el emperador tendría que liberar todas las ciudades griegas de la costa anatolia y pagar toda la guerra. Así que, como no se ponen de acuerdo, pues les toca combatir. Molt bé, no s'han posat d'acord, toca preparar el combat i anem a veure com es preparen. Com ho fa, per exemple, l'exèrcit romà? Com es prepara per aquest combat? Pues Lucio Cornelio tenía cuando ya llega a Magnesia y van a formar para la batalla, él forma con el ejército consular en el centro, que eso sí quiere decir 2 legiones romanas más 2 alas. O sea, en la práctica 4 legiones, porque los aliados itálicos ya desde hace tiempo llevaban el mismo tipo de armamento y iban formados igual que los romanos. Entre los autores no está claro si las alas estaban a la izquierda de los romanos o había una en cada lado. Pero para mí no tiene mucha importancia porque prácticamente tropas son de la misma calidad. Son las legiones de tipo manipular. Es el tipo de legión que es anterior a la reforma de Mario en el año 100 a.C., que es el que crea el ejército que más bien vemos en las películas, ¿no? Son en total unos 12.000 hombres, sumando pues las 2 legiones y sus 2 alas. Molt bé, què vol dir, acabes d'esmentar-ho, però què vol dir això d'una legió de tipus manipular? Bueno, la legión de tipo manipular, que es la más típica de la República, hasta el año 100 a.C., es una legión formada por el sistema que se llama de triples aquies. Entonces, ¿qué quiere decir triple línea? La infantería pesada, que es el corazón del ejército, se divide en 3 clases de combatientes. Esto en origen, entre los romanos, tenía que ver con la capacidad económica y el armamento que cada uno podía pagar. En esta época ya no es así, pero aún así se conservan los nombres y un poco la diferenciación, ¿no? Es decir, primero están los astati. El nombre hace referencia a la lanza, pero lo cierto es que durante muy poco tiempo llevaron lanza, enseguida se cambió a que llevaran espada, en esta época llevaban espada, que bueno, van armados pues esto, con el gladius, con el clásico scutum, el escudo cuadrado, bueno, rectangular que cubre hasta casi todo el cuerpo, una coraza de cuero. En origen los asatis no llevaban una coraza, sino una cosa que les protegía solo la zona del corazón, pero en esta época llevan coraza de cuero, un casco, grebas, y también llevan pues 2 pilas. Un pilum es una especie de jabalina, y esta es la tropa que atacaba primero, pero enseguida se retiraban. Y después venían los princeps, que son los primeros porque en origen eran los que tenían más dinero, pues era la primera clase, pero que atacaban segundos. Estos eran las mejores tropas que tenían los romanos, y en esta época van armados prácticamente igual que los astati, solo que en lugar de llevar una coraza de cuero llevan una cota de malla.
Y bueno, tras estos venían los triari, que literalmente son los terceros. Los terceros solo intervenían en caso de mucha necesidad. De hecho, era un dicho romano decía bajarse a los triari como tener una emergencia, ¿no? Y eran una especie de tropa armados con armamento pesado, pero de tipo oblita. Era lo que, y sí que estos sí que iban armados con picas, no llevaban espadas. Molt bé, ara que hem vist aquests diferents tipus de tropes dins de la legió, ja ho has apuntat una mica, no? que era per qüestions econòmiques i tal, però bueno, posem una mica més d'ordre. Qui podia formar part o qui formava part de cadascun d'aquests 3 cossos que comentaves i els números? Quanta gent de cada hi havia en cadascun d'aquests cossos? Bueno, ya hemos comentado que en origen esto dependía del dinero que tenía cada ciudadano para pagarse armas, pero en esta época ya no era así. En esta época ya lo habían separado por la edad. Entonces los Asati, que eran los que tenían que combatir primero y que enseguida se retiraban, eran los chavales de 18, 19, 20, hasta 25 años. En general que no hubieran combatido. Y por eso su función era la de pues atacar primero, más bien montar mucho jaleo, tirar las lanzas y retirarse enseguida. Después venían los prinques. Los prinques eran lo mejor que tenía el ejército y iban desde los 25 hasta los 40 años. Era gente que ya tenía experiencia en combatir. Y después los triari. Los triaris, como hemos dicho antes, prácticamente no tenían que combatir, salvo que no hubiera una situación muy, muy complicada. Y estos eran los veteranos. Eran gente de más de 40 años en general y que ya tenía muchas campañas a sus espaldas. En cada legión formaban Astati había 1200, Triari había otros 1200 Astati 1200, Prinques otros 1200 y Triaris eran unos 600. Y luego el resto eran las tropas ligeras, los famosos velites, que quiere decir rápidos, que eran gente que lanzaba pues armas arrojadizas. Habían existido en otra época otras clases de tropa ligera, como por ejemplo los Rorari, que eran una gente que llevaba un escudo pequeñito y una espada simplemente. Pero en esta época ya prácticamente habían desaparecido. Lo que no habían desaparecido eran los llamados Akensi, que eran una clase que iban a la guerra prácticamente sin armas, incluso a veces literalmente sin armas, y que estaban dedicados pues a otras funciones, como por ejemplo a enviar mensajes y a llevar provisiones y cosas así, y que servían, eso sí, para en las batallas cubrir las bajas. Es decir, ellos podían ir y coger el armamento de un soldado que había caído, armarse ellos y sustituirlo. Y además de esto servían, y no es ninguna broma, para dar ánimos. Ellos estaban detrás de los triari, detrás de todo el ejército, y eran gente pues que en cierto modo impedía que los de delante se retirasen. El número de los Akensi nunca se sabe del todo en una legión, porque entre otras cosas, pues un legionario que tuviera dinero, lógicamente, se podía llevar a sus criados a la guerra y entonces iban enrolados como Akensi. Incluso podía liberarse a un esclavo y enrolarlo como Akensi. Aún así, pues se sabe que en esa época una legión no solía superar los 5.000 hombres a pie, más o menos. Molt bé, continuem en aquest programa d'avui de les Portes de Troia dedicat a la batalla de Magnèsia per conèixer ara a qui més formava part del contingent romà. Bueno, pues iban sus aliados. Los aliados en total pues eran unos 8.000 griegos que iban formados en falanges. Y aparte de esto pues estaba Eumenes de Pérgamo, el rey de Pérgamo, que formaba en el otro lado y sobre todo mandaba la caballería, que era de 3.000 jinetes griegos,
y era una caballería de bastante calidad. Los romanos siempre tenían el problema de no tener una buena caballería. También había los elefantes que hemos comentado, pero no llegaron a combatir. Los romanos los dejaron en reserva y no está muy claro por qué. Tito Livio escribe que los elefantes norteafricanos eran más pequeños que los asiáticos y que les tenían miedo. Entonces que no los llevaron a la batalla porque se asustaban de ver a los elefantes que tenía Antíoco. Y luego los romanos pues también eran a los macedonios y unos mercenarios que habían encontrado en Tracia, que no eran más de 2.000, custodiando el campamento. Molt bé. Molt bé, doncs ara ja tenim situat els romans i ara ens tocaria fer el mateix amb els selèucides. Com era l'exèrcit selèucida? Bueno, hay discrepancias entre los autores sobre cómo era de grande el ejército seleucida. Lo que sí se sabe es que está claro que era más grande que el ejército romano. Es un tipo de ejército del estilo de los ejércitos orientales, ya los había tenido el Imperio Persa, que quiere decir que las tropas son muy diversas, son de muchas nacionalidades, armamento muy distinto, y básicamente son mercenarios. El corazón del ejército como es un ejército helenístico, está basado en la falange macedonia, y ahí hablamos pues de unos 16.000 hombres formados en bloques de 1.600. Iban formados en un cuadro de lo que llamaban doble fondo, que quiere decir que era el doble de profundo que el típico, unos 50 hombres de frente por 32 de fondo. Esta es la formación típica. Y es una formación hecha para aguantar mucho en el combate, para resistir. Y luego, aparte de esto, entre cada una de esas 10 formaciones de 1.600 cada uno, había un elefante de guerra. O dos, porque no está claro entre los autores. Aparte de esto hay 3.000 argiráspides, o sea, escudos plateados, que son la tropa de élite desde tiempos de Alejandro Magno. Son gente que sobre todo se contrataba en la zona de Creta y Misia. Y a diferencia de la falange, los argiráspides llevan un escudo bastante más grande, la lanza es mucho más corta y llevan una espada. Es una tropa entonces que sí que puede maniobrar. La falange macedonia maniobraba muy mal, a pesar de que era una tropa de mucha calidad. Y aparte de esto había aproximadamente 8.000 aliados de ciudades griegas y gálatas. Los gálatas son las tribus celtas que se establecieron en el centro de Anatolia, aproximadamente un siglo antes. Y bueno, estas eran las peores. Los gálatas eran seguramente las peores tropas. Luego, por delante de ellos, pues había, como siempre, las tropas ligeras, la gente, honderos, arqueros, peltastas, o sea, gente que utilizaba armas arrojadizas o bien que tenían armas de incursión. Y luego en los lados estaba la caballería. La caballería es la verdadera fuerza de Antíoco, porque es muy superior a la caballería enemiga. En el área derecha está lo mejor de lo mejor, está el propio Antíoco mandándola, y forman pues 1.200 arqueros escitas montados, 2.000 agema, o sea, que es la caballería de élite que va acompañando al propio rey. Hay unos 1.000 jinetes gálatas y 3.000 catafractos. Es decir, los catafractos son la primera caballería blindada de la historia. Es la primera caballería en la cual el jinete y el caballo llevan armadura. Los romanos no tenían nada ni lejanamente parecido a estos jinetes. Después estaba el ala izquierda, mandada por el hijo del rey, Seleuco, que tenía también sus propios 3.000 catafractos, otros 1.500 jinetes gálatas, y también había unos aproximadamente 1.000 camelleros árabes que iban armados con arcos y espadas largas. Era una tropa más de caballería, bueno, de camellería, más bien ligera, y por si todo esto fuera poco, en cada una de las alas tenía 16 elefantes de guerra, con unos 2.000 infantes de infantería ligera para apoyarlos, y además en el ala izquierda había carros de guerra, había carros armados que se utilizaban pues para dispersar a la infantería, eran muy peligrosos. Se considera que podían ser unos 50.000 hombres en total, aunque los autores antiguos luego exageraron las cantidades. Molt bé, abans han sortit els noms, però quin va ser el paper concret que tindrien Publi Corneli Escipió y Aníbal Barca en aquesta contesa bèl·lica? Bueno, Lucio Cornelio Escipión pues se llevó a su hermano, a Publio Cornelio Escipión, el africano, que había derrotado a Aníbal, y se lo llevó de consejero. Pero hay que decir que en el momento de la batalla él estaba enfermo y no había podido avanzar durante la campaña y se había quedado en la ciudad de Ela.
y entonces quien lo sustituía como consejero era Gneo Domicio Aneobardo. Y entonces a veces se le ha atribuido a Publio Cornelio Escipión la batalla de Magnesia, se le ha atribuido el éxito a él, incluso se ha dicho que es la batalla que ganó sin combatirla, pero no es cierto porque no solo no estaba allí, sino que llevaba días que no estaba allí. Y bueno, curiosamente resulta que a Aníbal Barca, el gran comandante cartaginés de la Segunda Guerra Púnica, era asesor a sueldo del rey Antíoco III. Esto no es ninguna casualidad. Después de la derrota de Zama, Aníbal se tiene que exiliar, no puede quedarse en Cartago. Y si tenemos en cuenta pues que corría peligro de que lo mataran los romanos y de que era muy conocida la animadversión que Antíoco tenía por los romanos y que estaba de algún modo preparándose para ir a la guerra contra ellos, pues Aníbal lo lógico es que se fuera a buscar asilo en la corte del rey Antíoco III. Porque además Aníbal odiaba a los romanos no solo por el hecho de que había combatido contra ellos, sino porque desde pequeño le hizo un juramento a su padre de combatir toda su vida contra los romanos. Así que lo lógico es que estuviera allí y sí, aquel día estaba allí, pero no mandaba las tropas. Las tropas las mandan los propios Seleucidas, el rey y su hijo, así que no llegó a producirse el segundo encuentro entre Publio Cornelio y Aníbal. Molt bé, doncs ara ja sí tenim a totes les tropes sobre el camp de batalla i doncs comencem. Com comença aquesta batalla? Bueno, la batalla tardó 4 días en empezar porque Antíoco no tenía intención de combatir, se había puesto a la defensiva y los romanos intentan provocarle la batalla hasta que, como ven que no tiene ninguna intención, deciden salir a romper sus líneas y atacar ellos porque si no se les va a estar el invierno encima. Molt bé, i qui treu profit d'aquesta primera batussa? La batalla empieza con una ventaja muy clara para los Seleucidas, como es normal, porque las batallas entonces empezaban con los choques de caballería y en particular pues el ala izquierda romana fue barrida prácticamente del campo por Antíoco con sus catafractos, sus agemas, los elefantes. Bueno, fue un éxito absoluto y esto llevó a Antíoco a cometer un error, que es que en lugar de dejar huir a la caballería y seguir él en la batalla, persiguió a los romanos hasta su propio campamento con la intención de saquear el campamento y allí estuvo perdiendo el tiempo, aunque es verdad que hicieron estragos en el campamento, pero no consiguieron tomarlo porque allí estaban los soldados que habían dejado en reserva, los macedonios y tracios, y además Marco Emilio, que era el comandante del campamento, llegó a dar orden de matar a los de la caballería romana que huían. Es decir, el que no se enfrentara, pues lo mataban. Así que esto le dio la ocasión de resistir bastante mejor. Molt bé, i en aquest moment, en aquest context, sorgeix una de les figures clau d'aquesta fase de la batalla, que és Eúmenes, de Pèrgam. Sí, lo que se hubiera podido esperar es que al ala derecha romana le pasara exactamente lo mismo que al ala izquierda, pero no fue así, porque aparte de que la caballería griega que llevaba Eúmenes de Pérgamo era mejor que la romana, pues él demostró ser un comandante bastante mejor. Estuvo muy acertado. Lo primero que hizo es ordenar a la infantería ligera que los lanzaran proyectiles, o sea, todo tipo de lanzas, piedras y lo que fuera, contra los caballos, los camellos y los elefantes, contra los animales, a fin de conseguir que se desbandaran y que generaran un caos entre las tropas enemigas, y esto lo consiguió. Entonces sobre todo los elefantes y los camellos parece ser que empezaron a correr en todas las direcciones, los carros también, y se chocaban entre ellos. Y entonces en ese momento Eúmenes es donde mandó a sus tropas a atacar y consiguió derrotar a toda la caballería enemiga, a pesar de que era mucho más numerosa y de que estaba mejor armada. También hay que decir que aquí le jugó a su favor el hecho de que parece ser que era un día neblinoso y que era un día con una visibilidad bastante mala. El hecho de que haya una visibilidad bastante mala suele perjudicar siempre al ejército que es más grande.
porque les es más difícil comunicarse. Un ejército más pequeño se ven entre ellos mejor. Molt bé, i com serà l'enfrontament crucial que hi haurà entre les infanteries, la del bàndol romà i la del bàndol selèucida? Bueno, a pesar de los dos choques de caballería, donde realmente se decide la batalla es el enfrentamiento entre la falange macedonia y las legiones. Son las dos tropas, el corazón de los dos ejércitos. Esto ya lo hemos visto en las guerras macedónicas y se volverá a ver en la siguiente guerra macedónica, también en la batalla de Pydna, de la que hicimos un programa. Y la cuestión es que ese combate, cuando se trababa, normalmente estaba muy igualado y costaba mucho romper las formaciones. Aquí el primer problema que tuvieron los seleucidas es el tiempo que pierde Antíoco. Él debería haberse dedicado a atacar la retaguardia de las legiones romanas y no lo hizo. En cambio, Eumenes de Pérgamo, en cuanto consigue expulsar del campo de batalla a la caballería de Seleuco, del hijo de Antíoco, sí que hace eso. Él manda volver a sus tropas y ataca por la espalda a los griegos, a los gálatas y a la falange macedonia. Y esto, aún así la lucha no estaba del todo perdida, pero la falange lo que tiene que hacer es cerrarse en una especie de cuadro e intentar retirarse hacia su campamento. Molt bé, i havíem deixat un dels altres protagonistes d'aquest combat, que és Antíoc, saquejant el campament romà. ¿Qué fará después? Bueno, pues Antíoco, después de hacer estragos en el campamento pero no conseguir conquistarlo, vuelve para atrás y él llega a la zona donde está la batalla esperando encontrar una batalla ganada y se encuentra todo lo contrario, es decir, se encuentra que la batalla se está perdiendo y decide retirarse. Él se retira, salvando su caballería, que es lo mejor de su ejército, y deja allí sobre el campo a la falange macedonia a ver si se puede salvar por sí misma. La falange entonces ha formado un cuadro y dentro del cuadro están los elefantes de guerra, están protegidos del ataque de los romanos. Lo que pasa es que algunas de las armas arrojadizas, las lanzas de los pilium romanos, sí que pasan por encima de las arisas, las lanzas largas de los macedonios, y le dan a los elefantes. Uh-huh. Comentaves, mentre la formació no es trenqués no hi havia perill d'una matança, però sembla que la formació selèucida perillava. Claro, la formación de la falange macedonia, mientras no pierda la disciplina, es segura. Pero aquí pasó algo, que es que, según Tito Livio, los romanos en un momento dado empezaron a disparar flechas incendiarias y las disparaban por encima de la falange para darle a los elefantes, hasta que llegó un punto que los elefantes se desbandaron y son ellos los que desbandaron la formación de la falange. Entonces esto provocó que los romanos pudieran llegar a lo que querían, que era el combate cuerpo a cuerpo. Siempre un legionario armado con el escudo grande y una espada tiene muchísima ventaja contra un soldado que solo lleva un pequeño escudo y una lanza muy larga que entonces no puede utilizar. Y esto es lo que provocó que hubiera una matanza, porque la falange se había quedado rodeada. I queda algú viu després d'aquesta matança? Aquests protagonistes de l'exèrcit selèucida, ¿qué será de ellos? Sí, bueno, Antíoco ya lo hemos comentado, que huyó con su caballería. Su hijo también consigue huir con su propia caballería. Y la mayoría de los comandantes en realidad consiguen escapar. Aunque las tropas de a pie lo tuvieron mucho más difícil, claro. Sobre todo los falangistas. Para empezar, pues porque la huida resultó caótica, porque no solo huían personas, sino también los carros de guerra, los elefantes, caballos, camellos. Chocaban, se pisoteaban y, según se dice, hubo más muertos en la huida que en el propio combate, incluso por accidentes entre ellos, sobre todo con los carros.
Y además Eumenes de Pérgamo es que los persiguió sin piedad. Es decir, estuvo persiguiendo a todo lo que se movía. Y luego además los romanos asaltaron el campamento de Antíoco, consiguieron llegar al campamento y como además los guardias del campamento no quisieron rendirse cuando le dieron la oportunidad, entraron a sangre y fuego y bueno, destruyeron todo lo que encontraron, lo saquearon todo y mataron a todo el mundo. Molt bé, ens queden pocs minuts, 3 minuts de programa, però si podem anar acabant amb aquestes conseqüències que aquesta victòria tan aplastant romana va tenir, podríem també conèixer, diguéssim, el que va passar amb els seus protagonistes, però anem pas a pas. Quines conseqüències principals va tenir aquesta victòria aplastant romana? Bueno, pues las consecuencias son que Antíoco tuvo que pactar la paz dándole a los romanos todo lo que habían pedido, es decir, liberar a todas las ciudades griegas. El reino de Pérgamo ganó una serie de territorios que lo convirtió, pues se apoderó de la mayor parte de la península Anatolia y además les hicieron pagar 15.000 talentos al imperio seleucida y también Rodas salió ganando pues al ampliar su territorio. Vale, fem una mica d'u per u, aviam com queda després tots aquests protagonistes després d'aquesta batalla. Com queda Aníbal? Quines conseqüències té tot això per ell? Bueno, Aníbal, una de las condiciones de la paz es que lo tenían que entregar. Pero esta condición no se cumplió porque él mismo se fugó. Se fue del Imperio Seleucida, no se sabe muy bien por dónde estuvo, pero acabó en Bitinia, otro reino de la zona de Anatolia, y allí al final se acabó suicidando en el año 183 a.C., porque parece ser que el reino había pactado entregarlo a los romanos y ya no tenía dónde ir y decide suicidarse. Luci Corneli Escipió. Pues Lucio Cornelio Escipión recibió el título de el asiático, celebró un triunfo en Roma y así como su hermano era el africano, él pasó a ser el asiático. Son los dos primeros y además son hermanos que consiguen este título. Eumenes de Pérgam. Eumenes de Pérgamo siguió reinando durante muchos años. Es un rey que estuvo en el trono 42 años en total. Y es además uno de los causantes de la Tercera Guerra Macedónica, porque es el que fue a Roma personalmente a pedir ayuda a los romanos. Es un rey que no solo sabía combatir, ojo, fue una persona muy preocupada por la cultura y en Pérgamo llegó a estar la segunda biblioteca más importante del mundo, detrás de la Biblioteca de Alejandría, a tal punto que en Egipto acabaron prohibiendo exportar pergaminos para que Eumenes no hiciera más grande su biblioteca. Lo que pasa es que él tuvo la genial idea de buscarse una alternativa, que es lo que todavía hoy en día se llama pergamino, que es por Pérgamo. Molt bé. I finalment, Antíoc i el seu fill Seleuc? Pues no les fue muy bien, es decir, ellos no perdieron el trono, pero se quedaron... se pasaron lo poco que le quedó a Antíoco de su reinado y los 12 años que reinó Seleuco estuvieron en guerras, sobre todo en Asia, en las zonas de Oriente, intentando conseguir fondos para pagar los 15.000 talentos que le debían a Roma. Aún así, el imperio duró unos 100 años más. Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. No tenim temps per més per comentar un petit comentari de fons que ens deixa aquí el nostre convidat. Moltíssimes gràcies, Jorge Haro, per aquesta nova batalla del món antic. Gràcies. Moltes gràcies, Alberto Reche. A tu per recordar-te de despedir-me. El tècnic que avui ens acompanya, l'Edu Polònia, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Nosaltres, com sempre, us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia. Presentador Sergio Rodríguez. Historiadors Alberto Reche i Oliver Vergés. Tècnic de so Salva Soler.